ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. El tiempo ha avanzado, pero Dios hablará. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 34. Juan 9, 34. Increíble cómo un bebé a esa edad ya entiende lo que es estar en la iglesia, juicioso, adorando a Dios. 9:34, amén. Dice la palabra de Dios, allí está en pantalla: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Esa palabra expulsaron es sinónimo de destierro, Voy a hacer un alto allí, voy a preguntarles si me permiten predicarles esta mañana o si al final del mensaje me destierran, porque el mensaje no está, es fuerte, pero es una palabra para este tiempo de destierro. Así que vamos a hablar el temor al destierro. Antes de ir al pasaje, quiero hacerle ejemplo de lo que puede ser un destierro. Hay dos maneras de desterrar. Una de ellas es el destierro que puede haber de un lugar hacia el mundo, hacia afuera. Le destierran de un lugar, de una habitación, de una morada, de una ciudad, y se destierra. Ejemplo, Jacob, cuando engaña a su hermano, entonces su hermano promete vengarse y matarle. Y la promesa fue tan fuerte, y fue tan fuerte aquello, que prometió matar. Entonces muere su padre, su madre empaca algunas cosas y da la despedida de partida. Sale Jacob tristemente, no vuelve a ver a su madre y tiene que llorarla en la distancia porque fue desterrado de su tierra y no podía volver a acercarse porque corría en riesgo su vida. Esaú prometió matarle tarde que temprano. Es una forma de destierro. Luego llega Jacob a casa de su tío Labán, donde trabaja 14 años por su esposa y donde tiene que laborar por una mujer. Abro paréntesis para los jóvenes que están conquistando. Hoy en día, cuando van a conquistar una chica, entonces los gastos cuando le invitan a almorzar o a una cafetería van mitad y mitad, americano. Pero note que Jacob trabajó 14 años por su esposa y siguió trabajando por ella. Entonces, ánimo muchachos, no cojan esas costumbres de ahora. Nosotros, los caballeros, verdaderamente invertimos en la novia, en la esposa. ¿Ven? Bueno, es una forma de destierro, cierro paréntesis, es una forma de destierro, salir de un lugar. Hay otra historia que nos cuenta fascinante, digo fascinante porque es una historia increíble, de un hombre llamado Simeí. David es proclamado rey, muere Saúl, David sigue su reinado y entonces algunos años de su reinado se levanta Absalón, el hijo de David, y usurpa el trono y da golpe de estado. Y cuando da su golpe de estado y es proclamado rey, David tiene que salir huyendo de Jerusalén con sus esposas, sus hijos y sus hombres más cercanos, y va huyendo de Jerusalén. Y entonces este hombre Simeí sale desde su ventana y ve al rey huyendo. Era uno de los hijos de Saúl, Simeí, y entonces empieza a proferir maldición contra David. La palabra no narra cuáles fueron sus palabras exactas, pero se supone que una maldición es algo malo contra una persona. Y le maldijo. Uno de los hombres de David le dice: mi señor, permíteme que yo vaya y le quite la cabeza a este perro. Así son las palabras textuales que le dice. Desde ese tiempo decían mi perro. Entonces, cierro paréntesis. Dice: permíteme. Y David le dice: no, guarda tu espada, no es necesario. Y sale huyendo. Después conocemos la historia. Absalón queda enredado por su cabellera a un tronco y es muerto a espada.
Entonces, nuevamente David ocupa su trono. De regreso a Jerusalén, nuevamente, ya pasando nuevamente por el lugar de habitación de Simeí. Simeí se acuerda de la maldición y antes de que David haga algo, le espera postrado. Y entonces cuando le ve, le dice: mi señor el rey, miserable de mí, haber proferido palabra de maldición contra el rey. Ay, túrbese mi corazón, no sabía qué decía. Y bueno, le da todo un discurso. Ten misericordia, mi rey, porque es mi rey. Hoy reconozco que es mi señor. Entonces nuevamente el soldado le dice: ¿qué hacemos, mi señor? Dice: no se derramará sangre cuando Jehová ha devuelto el trono a David. Prometo no castigarle. No habrá derramamiento de sangre, ni su cabeza correrá sangre. Entonces Simeí dice: gracias, mi señor. Y queda la historia allí. Termina el reinado y ya en su vejez David llama a Salomón para delegarle ya el trono y pasar la autoridad. Y le dice: Salomón, te voy a encargar dos cosas. Uno, que el temor de Jehová nunca se aparte de tu corazón. Y dos, ¿te acuerdas de Simeí, aquel que me maldijo? Por favor, no permitas que desciendan sus canas en paz al sepulcro. Dios te dará sabiduría cómo cobrar esa maldición que me hizo. Y le entrega. Salomón, un hombre conocido como con la sabiduría, entonces llama a Simeí y le dice: ven para acá, Simeí, ¿te acuerdas lo que hiciste con mi padre? Sí, señor, ahora yo tengo el trono y el poder. Entonces vamos a hacer algo. Usted va a vivir en la ciudad de Gat. Gat queda aproximadamente a 46 kilómetros de Jerusalén. Pero ahí va a quedar desterrado. Es otra forma de destierro. Cuando se destierra hacia un lugar y no se le permite salir. Queda desterrado de todo el país, de toda la nación y de todo el mundo, y no se le permite salir. Así que Salomón le dijo a Simeí: no saldrás de Gat en toda tu vida, sino que permanecerás ahí. El día que salgas de Gat, entonces tu cabeza volará, sangre correrá. Y dijo: me parece buena palabra, es la palabra exacta que usa. Me parece muy buena la palabra, muy buena la propuesta, y así será. Pasaron 3 años después de que Salomón llama a Simeí. Y cuando pasan estos 3 años, Simeí se van unos siervos hacia Jerusalén, 46 kilómetros nomás. Y tal vez Simeí, cansado de ver lo mismo, las mismas calles de su pueblo, porque no era ni una ciudad, cansado de recorrer lo mismo, dijo: bueno, voy a salir rápido y vuelvo, voy a Jerusalén, traigo mis siervos y vuelvo. Y sale a Jerusalén. Yo me atrevería a decir pues que por su condición y su estado en que estaba condicionado, entonces salió a escondidas, mirando para todo lado, y atraviesa Jerusalén, llega rápidamente, mira, se alegra porque 3 años sus ojos no habían visto, había sido desterrado del mundo. Y lleva a sus siervos rápidamente y tal vez llega a Gat de noche para que no sea visto de las personas, pero por alguna razón llega la información a Salomón: Simeí salió de Gat. Y entonces le manda a llamar y le dice: ¿en qué acuerdo habíamos quedado? Y usted me dijo que era buena propuesta. Entonces llama a su escudero y le dice que su cabeza ruede. Y ahí termina la vida de Simeí. Son las dos formas de destierro que le puedo presentar. Y hoy vamos a hablar de este hombre que damos lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 34. Dice que los fariseos estaban allí, le estaban interrogando y le estaban preguntando: ¿pero quién fue el que lo curó? Y es una de las evangelizaciones más tremendas. Él dice: pues me curó Jesús. Pero ese hombre es pecador, ¿cómo le pudo haber curado? El ciego le dice: bueno, si es pecador, ¿cómo Dios le oye? Si Dios oye es a los que son puros y santos, separados para Él. Él me guardó. Pero usted, ¿qué está diciendo? Y empieza una. Y dice, ahí termina el 34. Entonces ellos respondieron y le dijeron: tú naciste en pecado y nos vas a enseñar. ¿Por qué le decían que naciste en pecado? Porque para el pueblo judío, si nacía un ciego, era símbolo de pecado. Quería decir o que pecó él o que pecaron sus padres. Pero era un castigo, entre comillas, por su enfermedad, por su incapacidad o discapacidad mejor.
Era un castigo. Por eso en el capítulo 9, versículo 1 y 2, los discípulos también preguntan a Jesús cuando le ven. Capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que entraron y los discípulos, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque era lo que se pensaba y se creía. Si es ciego, fue que pecó. Por eso aquellos fariseos dijeron, ¿usted qué nos viene a enseñar a nosotros? Si nació en pecado y es pecador, ¿cómo se le ocurre enseñarnos a nosotros? Y lo expulsaron. Expulsaron, ya dijimos que era sinónimo de destierro. De destierro. Le habían echado. Y al echarle no solamente lo desterraron de la sinagoga, lo desterraron de Jerusalén. De aquel lugar fue desterrado. Eso quería decir que, como los fariseos en ese tiempo, era prototipo como de la policía, eran veedores de cumplir la ley, y aquel que infringiera la ley, entonces llevaba el castigo. Eso era lo que hacían los fariseos, veedores de cumplir la ley. Por eso cuando le llevan la mujer en el acto del adulterio, la orden era apedrearla, y ellos velaban de que se apedreara y muriera. Eran veedores. Por eso cuando los discípulos comen sin bañarse las manos, automáticamente le caen a Jesús y le dicen, sus discípulos comen sin lavarse las manos. Y en la escritura dice que debe lavarse, y si no son inmundos. En la palabra, la ley. Por eso eran veedores del cumplimiento de la ley. Y ahora tenían un hombre ciego. Entonces era pecador. No había la más mínima posibilidad de que pudiera decir una verdad, que el maestro era el Hijo de Dios. Ahí está. Mas sin embargo, el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Ahora, algo importante antes de ir, el destierro. Tal vez nosotros en alguna oportunidad nos hemos sentido desterrados, y tal vez por haber conocido a Jesús, como le pasó al ciego. El ciego solamente escuchó de él, Dios obró y ya lo desterraron. No había otra causa del destierro. Y tal vez nos han desterrado personalmente. Nuestra familia, parte de nuestra familia, unos tíos nos desterraron, y nos desterraron naturalmente, físicamente. Mi padre fue a dar una serenata algún día y le rompieron la guitarrita y un palo en la espalda, y le dijeron, mientras usted sea cristiano, haya conocido a ese Jesús, no vuelva por acá. Y nos desterraron así. Y es parte de mi familia que no podemos visitar, que no podemos ir, porque nos desterraron. Cuando estudiaba también me desterraron de mi salón de clase. ¿Cómo me desterraron? Cuando se enteraron que había un muchacho, un niño cristiano. Para ese tiempo ser evangélico era una plaga, era un virus, era un COVID. Entonces sencillamente nadie se sentaba en la silla. Recuerda que las sillas eran, bueno, los jóvenes no alcanzaron a ver esto, pero resulta que habían unos pupitres que eran de 2 personas, y uno se sentaba ahí, guardaba los cuadernitos aquí, ¿se acuerdan? Que teníamos una cantimplorita de pescado, ¿no? Que nos echaban juguito de guayaba. Edad de la guayaba. Bueno, para ese tiempo, pero el hecho de saber que usted era cristiano, nadie se sentaba. El mismo profesor le decía a usted, corra la silla para ese rincón y se sienta allá, porque usted es evangélico. Entonces había una opción: o negar que conocíamos a Jesús para ser aceptados, o aceptar el destierro. A hoy en día los muchachos, si usted comenta que va a una iglesia, te pueden desterrar del grupo. Entonces te sacan del grupo, bien sea de WhatsApp, o del grupo de amigos, o del clan, o del grupo donde se reúnen. Lo destierran a uno, le destierran, le pueden desterrar. Ahora, con este tiempo que estamos viviendo, nos pueden desterrar. Llegaremos al punto de que usted tiene que tomar una decisión, vacuna o no, y te van a desterrar. Aún lo digo así. En los pastores hay un 95% que ya están vacunados.
pastor suyo no se ha vacunado ni se vacuna, ni se vacunará. Entonces puede haber un destierro de la misión. Eso hablábamos con mi esposa. Puede existir un destierro. Y puede haber. Entonces cada uno o sufrimos o sufriremos o hemos sufrido un destierro. Muy seguramente la misma sociedad te ha desterrado por tu apariencia, por tu forma de ser. Te han hecho a un lado y te has sentido solo. Y es ahí donde hay que buscar. Y yo creo que el ciego en ese momento de sentirse desterrado, pues tuvo que salir. No podía estar en la ciudad porque todos conocían. La ley desterró a ese hombre por haber reconocido a Jesús como Salvador. Es más, los padres temían ser desterrados. Por eso cuando los llamaron al consejo a indagatoria, ellos dijeron: no sabemos. Pregúntenle edad tiene. Porque ellos temían. Lea el versículo, por favor, me coloca el versículo 22 de Lucas 9. Verso 22 de Lucas 9. Entonces, ellos mismos tenían temor del destierro, porque podían sacarlos del pueblo, de la ciudad, porque podía todo el mundo desterrarles. Eso era ley. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ese no es. Juan 9:22. Perdón, yo dije Lucas, sí, creo que me confundí yo. Lucas 9:22. Perdón, Juan. Me confunden. ¿Predica o no predica? No. Juan 9:22. Gracias a todos por estar pendientes. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera desterrado de la sinagoga, desterrado de Jerusalén. Y por eso tenían temor. Y la iglesia está viviendo unos tiempos donde causa temor el ser desterrado. Y hoy en día es natural una pregunta dentro de la sociedad. Hoy en día casi todos se preguntan: ¿usted ya fue vacunado? Pastor, ¿qué hago? Y entonces a diario nos llaman a preguntarnos ¿qué hacer? Porque pueden desterrarnos. Por eso el miedo al destierro. Porque no esperábamos de esta manera que fuéramos estigmatizados. Y de esta manera, ahorita puede pasar, pero llegará el momento donde Bill Gates y algunos, Bill Gates renunció a ser gerente de Microsoft y ahora se pasó a la parte de salud que no le correspondía por alguna razón. No estoy hablando nada, sino solo le doy algunas puntaditas. Y entonces, si pueden obligatorio, ahora yo solo le voy a dar esto. Y tal vez me destierren, por eso dije. Pero no me van a desterrar. Esperen que termine y me destierran de este lugar. Si bien conocemos ahí vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B, tuberculosis, que fue una de las enfermedades más mortales, tosferina, meningitis, que nos vacunan cuando niños, influenza, sarampión, rubiola, fiebre amarilla. En total 21 vacunas para 26 enfermedades que nos colocan cuando niños. Y es una vacuna y efectiva. Apartémonos un poquito de la fe, por lógica. Si una vacuna, yo ya ni me acuerdo, yo ni pienso, cuando leí esto dije: ay, ¿verdad que hay tuberculosis? Ay, tosferina, ay, la fiebre amarilla, ay, ¿verdad que hay hepatitis? Porque una vez colocada uno se olvida, pero por solo lógica. ¿Por qué hay 2 vacunas para este COVID, pero ninguna sirve? Llegué a la conclusión, solo por lógica. Y ahora están diciendo que van a ser 4. Por lógica. Entonces tiene otro sentido. Solo les hago ese paréntesis. Cierre paréntesis. Pero tendrá otro sentido. Hablaba con mi sobrino estos días. Ay, tío, me estaba regañando por la salud, pero yo lo regañé por la fe. Entonces me dijo: tío, pero tiene que cuidarse. Le dije: mira, hijo, jamás la lógica con la fe se van a encontrar. Porque la lógica no es sanar un ciego como sucedió aquí con barro y saliva. Nosotros tenemos aquí una oftalmóloga y ella lo que menos recomienda para sanar los ojos es saliva con tierra, con barro.
es los agentes más contaminantes. Lo lógico nunca será pararse usted frente a un cementerio y llamar al muerto: ¡Lázaro! Esteban está loco. Eso no es lógico. Lo lógico nunca será creer que puede levantar un muerto, sanar un paralítico. Eso definitivamente. Así que lo que estoy hablando es fe y vamos a ir más adelante un poquito. El Señor dice, versículo 35, ahora sí, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ahí quiero decirte, en ese momento que le destierran, porque lo viví personalmente con mi familia, en el colegio, con mis amigos, llega un momento en que los amigos mismos dicen: no se junte con él porque es evangélico, no se junte con él porque no le gustan las rumbas, no le gusta la fiesta, porque es aburrido. Entonces, cuando vive uno en ese destierro, llega un sentimiento de abandono, de tristeza, de soledad. Llega un sentimiento que usted parece estar olvidado en el tiempo, en el momento. Pero no te preocupes, aunque el mundo, aunque la familia, aunque los amigos, aunque la empresa y aunque todo te abandone, te destierren todos, aunque en la empresa ya no te saluden por el hecho de que tú reconociste a Jesús, como lo hizo el ciego, aunque los fariseos se levanten y digan: mire, queda desterrado de mi vida, aunque el novio te termine, porque puede pasar. Entonces en ese momento hay alguien que te ama y alguien que no se ha olvidado de ti. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían desterrado y hallándole. Esa palabra hallándole significa que estuvo buscándole. Buscándole. Porque ese es el resultado de buscar, hallar. El Señor dijo: buscadme y me hallaréis, ¿cierto? Buscadme y me hallaréis. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice hallándole. O sea que el maestro se enteró. Alguien le dijo: Jesús, aquel ciego que sanaste a la entrada del pueblo, le desterraron. Y quién sabe para dónde va a coger. Jesús paró un momento lo que estaba haciendo, paró de predicar y dijo: yo tengo que buscarle. ¿Dónde está? Y tal vez preguntó: ¿han visto al ciego? ¿Han visto a alguien? Entonces él sabía dónde estaba porque el corazón conocía, y llegó al lugar y hallándole le dijo, ¿qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, después del destierro, la primera particularidad de hallarnos es decir: ¿tú crees? Iglesia, todos los que estamos aquí, yo creo que en una o en otro momento le hemos hallado, le hemos conocido. Alguien nos predicó, alguien nos habló, alguien nos enseñó y Él nos conquistó, nos sanó. Él transformó nuestra vida, Él restauró nuestro hogar, Él hizo su obra en nosotros, en nuestra familia. Pero ahora la pregunta es: ¿crees? ¿Le crees al que tú conociste? ¿O solamente le conociste? ¿O solamente como Job, de oídas te había oído? Y sí, conocemos que hay un Dios, conocemos que vive, conocemos que reina, conocemos que es poderoso, pero ¿le crees? ¿O hasta dónde es tu medida? Por eso él le preguntó: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees? Lucas 24, 25. Estamos en un tiempo en que más personas le conocemos, pero menos le creemos. Escuche, estamos en un tiempo en que más personas le conocemos, pero menos le creemos. En este mismo momento hay cantidad de personas, iglesias llenas, gente que va a buscarle, pero de esa misma cantidad de personas, gente que no le cree. Y ya le voy a decir por qué. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, de pensamiento, para creer todo lo que los profetas han dicho. El profeta Isaías dijo: vendrá, nacerá de una virgen, vendrá el Salvador.
Y estas señales seguirán. Él sanará, Él vendrá a restaurar. Isaías 53 dice todo lo que iba a hacer el Señor. Los profetas, Malaquías mismo dijo, vendrá Elías, o sea, Juan el Bautista, y anunciará el camino, proclamará, y todos conocían eso. Y estaban esperándole. Es más, el pueblo de Israel todavía, el Mesías, hay que parar el Mesías. Pero a los suyos vino y los suyos no le conocemos. Hoy en día la iglesia está proclamando su venida. ¡Ay, que venga el reino del Señor! ¡Ay, que se acerque a nosotros! ¡Queremos verle! Y está en medio nuestro y no le creemos. Y se muere. ¡Ay, pobrecito, mire, se murió aquel! ¡Ay, no! Eso fue porque se descuidó. Hombre, porque el Señor lo llamó a su presencia. ¿Por qué nos da difícil aceptar de que cuando una persona parte del Señor es porque es su tiempo? ¿Por qué nos cuesta decir que el morir es ganancia? Eso nos cuesta aceptarlo. Nosotros estamos aferrados a este mundo así, así, agonizando de hambre y todo. Y Él esperándonos en una patria celestial. Se fue a preparar morada y no hemos entendido. Morada para nosotros. Allá, que no se le pierda detalle. Gabriel, colócame 2 copas más allí. Ay, sí. Venga para. Ay, arregle eso bien. Yo quiero mi pueblo aquí. Ay, yo creo que ya están ansiosos por venir. Y la iglesia, no, Señor, no vengas. Señor, que todavía no me vaya. Yo quiero seguir acá. Cuando el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que le hemos conocido, que estamos seguros, que le creemos. Y que el día que Él tenga, amén, determinado, amén. Mi padre nos contaba hace 8 días que partió un hermano de la iglesia. Y siempre digo, la muerte es muy fea, pero todos queremos morir bonito. Pero no sabemos cómo es. Enfermó el domingo y el lunes se fue. Y no fue de COVID. Y entonces el reino de los cielos se ha acercado. Por eso creed todo lo que dice la Escritura. Los judíos no lo entienden. Esta es la hora que están esperando su Mesías. Porque vino, estuvo entre ellos, vieron los milagros, sus obras, caminó, sanó, restauró, hizo maravillas. Y no. Y la iglesia está viendo la gloria de Dios. Restauró su vida, su hogar, ha traído paz, ha traído sanidad, ha traído gozo. Hermano, estemos preparados, listos, bien sea para el día de su venida o que nos toque, porque no es necesariamente. Otra forma de que Él nos haya después de haberle conocido está en Juan 5:14. La primera es para que crea. Creed lo que ves. La segunda, en Juan 5:14, dice: después le halló Jesús a otro que buscó. Le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El primero fue el ciego, lo desterraron y Jesús cogió y fue y lo buscó y le dijo: mira, no peques. El segundo, estaba Jesús en una casa predicando y estaba la casa llena, no había por dónde entrar aquel paralítico y lo llevaban en un lecho. Los amigos dijeron: entrémoslo por el techo. Rompieron el techo y lo bajaron a Jesús. Jesús estaba ahí con sus discípulos y les dice: tus pecados te son perdonados. Los discípulos dijeron: los fariseos, dijeron: pero ¿cómo ¿con qué autoridad perdona pecados? Él les mira y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Para que crean que es el Hijo de Dios, para que vean la gloria de Dios, levanta, toma tu lecho y anda. Y se levantó y salió. Pero hasta ahí el paralítico le conoció. Jesús termina el mensaje y algo le mueve y dice: no, este hombre tengo que buscarle para decirle que Dios ha sido bueno, que le ha sanado, que no olvide de dónde le sacó, que se mantenga firme y que se aparte del pecado. Por eso busca, y lo que más me mueve es que le halló en el templo. Dice: después le halló Jesús en el templo. Cualquiera podía decir: pero pastor, estaba buscando, estaba en el templo. Pero Él conoce el corazón. Quiere decir que hay muchos
que venimos al templo, pero muchos que necesitamos apartarnos de pecado. Por eso Él le dijo, mira, tú fuiste sanado, tú fuiste restaurado, el Señor hizo la obra en ti, pero no descuides. Este texto, entonces, quita todo argumento de que tú de una vez conociendo a Jesús, salvo siempre salvo. Sino que Él le dice, mira, Él te ha hecho la obra, pero no peques más, para que no venga alguna cosa peor. No peques más, apártate de pecado. Y le halló solo. O sea, mira cómo el detalle de Jesús tan hermoso. Buscarle solamente para decirle, mira, olvidé decir, había tanta multitud que olvidé decirte algo. No peques más. No peques más. Apártate de pecado. Así que hoy está llamando a la iglesia, hallando. Hoy viene a decirte. Y tal vez es una de las cosas que le hemos preguntado. ¿Quién no le ha dicho al Señor? Ay, yo quiero oír tu voz. Vamos a ir más adelante. El pecado está a la puerta, como dice Génesis 4:7, cuando el Señor habla a Caín. Él le dice, mira, siempre el pecado va a estar allí. Y lo dice en esta manera, Génesis capítulo 4, verso 7. Si bien hicieres, dice el Señor, no serás enaltecido, le dice a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Escuche bien, voy a leérselo en una PDT. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, nueva versión, dice así. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Quiere decir que el cristiano necesita dominio propio, autoridad. Necesita decir no. Quiere decir que Él conoce todas las cosas, tuyas y mías. Que Él sabe y conoce las intenciones del corazón, que delante de Él nos presentamos desnudos. Cuando hablo desnudos, quiere decir que nada podemos ocultarle, que Él conoce lo más íntimo, el secreto, que Él sabe que no es suficiente estar en este lugar, sino verdaderamente agradarle en todos mis actos. En todos mis actos. Por eso le dice aquel paralítico, ex paralítico, porque ahora caminaba, no peques más. La Biblia no aclara cantidad de detalles, pero no sabemos, cuando ya el hombre pudo caminar, qué fue lo que estaba haciendo. Claro, había cantidad de cosas que le impedía el estar en un lecho, pero ahora tenía libertad, pero ahora estaba, y ahora era la oportunidad de hacer lo que muchos dicen, es que necesito hacer lo que me faltó hacer. Y es un pensamiento que el diablo coloca. No, usted no necesita hacer nada. Usted necesita consagrarse a Dios. Y lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Haga lo mejor para Él. Por eso le dice, no peques más. Versículo 36. Él respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Por qué le pregunta esto? Por una razón. Usted mira la historia. Está el ciego a la entrada de la puerta. Entonces Jesús le llama. Cuando los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces hace saliva con barro y le unta en sus ojos. Le hace abrir los ojos y le unta saliva. Y le dice, ve y lávate a él Siloé. Entonces usted puede imaginarse, el ciego sale para el Siloé preguntando dónde es el Siloé para lavarse sus ojos. Mientras eso Jesús sigue, o sea que el ciego no le había visto, sino sencillamente le había conocido porque había escuchado, porque le había hecho el milagro, no más. Pero no le había visto, no había visto bien cómo era la figura de Jesús. Ahora estaba frente a Jesús y le dice, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces el Señor le contesta, versículo 37, y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, eso es Él.
le has visto. Cuando dice le has visto, quiere decir que fue el que obró, el que abrió, el que le dio libertad, el que restauró. Y yo puedo decirte hoy, iglesia, tú le has visto, tú le conoces. Definitivamente hay algo interno de ti que te da la seguridad que aunque está la decisión mañana. Alguien dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, porque el que roba dice, bueno, esta es la última que me clavo, pero mañana empiezo bien. Mañana tomo la decisión. Mañana sí es el día. El que está en el vicio y el que está en maldición allí quiere ser libre de pecado, pero todos los días dice, mañana sí es el día. Todos los días. Voy a esperar estas vacaciones y entonces me desordeno y en julio, mire, me pongo con el Señor, me meto duro. Y se queda en eso, en una buena intención, porque el Satanás engaña. Y todos los que están en el infierno algún día pensaron, mañana lo haré. Porque hay una convicción, pero no hay una decisión. Porque es cuestión de decidir ahora. Por eso el Señor le dice, mira, el que has visto, el que vio la gloria que hizo, aquel que obró en ti, aquel que restauró. Y déjame decirte, iglesia, tú conoces a Jesús. Si estás aquí es porque Él ha obrado en tu vida, porque te ha sanado, porque ha cambiado tu ser, porque ha restaurado tu familia, porque ha restaurado tu vida, porque le has conocido, porque sabes quién es, porque le has visto en tu vida, porque definitivamente es. Aquel ciego le había acabado de decir a los fariseos, si es pecador, yo no lo sé, pero lo único que sé es que me sanó. O sea que estaba declarando, le había visto, había conocido quién era Jesús. Me sanó. Es más, les da un mensaje. Si alguien que está apartado de Jesús no puede hacer tales cosas y milagros que ha hecho, me sanó, me has visto. El Señor le dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es el que habla contigo. Ahora, esta palabra del que habla contigo, yo no sé si a usted le ha pasado como cristiano, pero a mí me ha pasado. Y cuando estaba empezando a conocerle, me decían, y yo escuchaba que algunas personas decían, es que Jesús me dijo. Uy, qué nivel. Uy, qué nivel. Y yo, aquí es un secreto, yo me quedaba así, Señor, háblame, Señor. Y empezaba a oír por ahí el vecino gritar y pelear a los vecinos. Me ponía a chismosear. Ay, ¿verdad que estaba escuchando a Jesús? Háblame, Señor. Y nunca escuché nada. Y pastor, ¿y entonces cómo habla él? Alguna vez me impresionó un hombre que invitaron a la iglesia, de esos habladores. Ahora que uno comprende la escritura, uno dice, ay, Señor, tanta gente que lo engaña a uno ahí. Y lo asustan y es que lo asombran a uno. Iglesia, un momento. Aló, Señor. Aló. Sí, Señor, sí. Y usted, ¡oh, qué nivel! Señor, camisa roja, sí. Pantalón, sí, gracias, Señor. Que el Señor me dice que hay uno de camisa roja aquí, que está triste. Y claro, usted le veía la cara al hombre, no necesitaba ni que el Señor le dijera, ¡uy, qué nivel! Pues claro, el hombre lo mira. Quedaba seguro a la puerta mirando, entraba alguno cojo. Aló, Señor. Así, que acá hay uno de camisa blanca que está sufriendo de un pie. Pues claro, el hombre pasaba otra vez, salía. Pero entonces era eso, lo engañaban a uno. Pero no es así, iglesia. Tal vez muchos se han preguntado, y lo digo porque muchos se han acercado. Pastor, yo no he escuchado nunca al Señor. Llevo 20 años de cristiano y yo he querido escuchar. Háblame. Y es que uno se queda calladito. Ay, cuando va al monte que hay más y uno escucha ranas, escucha todo. Y no lo escucha, mano. Uy, pero entonces, ¿cómo es? Les voy a, y sin cobrarles, les voy a enseñar. Denle un aplauso de nada. Motívenme. Mira, el que habla contigo es sencillo. Moisés descubrió el teléfono, aunque la Biblia no dice teléfono. Éxodo 35:6. Éxodo 35:6.
Uy, qué bueno, yo había querido que me hubieran enseñado esto. Porque pasé mucho tiempo tratando de escuchar la voz audible. Y mire, tan sencillo. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Dijo, prepárese unas varas bonitas, hágase un altar bien elegante. Y los pondrás delante del velo. Eso se llamaba el altar del incienso. Ahí le dejo para que usted estudie todo el capítulo en casa. El altar del incienso, delante del velo que está junto del arca del testimonio, delante del propiciatorio, que era la tapa del arca. Ahí, que está sobre el testimonio, ¿dónde? Me encontraré contigo. Ahí era el lugar. Ese era el sitio para el tiempo de Moisés y del pueblo de Israel. Pero solo podía ir el sumo sacerdote a hablar con el Señor. Y entonces él preparaba el sacrificio, bien sea una ofrenda de paz o una ofrenda por pecado, por libación, y preparaba la sangre. Y entraba temblando Moisés, Señor Dios, que haya gracia. Y tal vez es en ese momento que iba entrando diciendo, Señor, perdóname, yo que he pecado. Señor, si he pecado, Dios, me enfurecí. Y claro, gritearon esta semana, María también tuve disgusto, Señor, perdona. Mientras entraba, porque no se permitía nada de pecado frente a él. Y cuando llegaba frente al altar, tomaba la sangre de ofrenda del sacrificio y la presentaba rociándola. Si él volvía a salir vivo, el pueblo celebraba. ¡Ah, nos perdonó! Pero si no salía el sumo sacerdote, como pasó algunas veces, había que jalarlo porque le amarraban de una pierna. El próximo, ¿quién sigue de sumo sacerdote? Porque era de temor. Pero ahí era donde se encontraba hablar. Pero no porque hablara, era porque entraba en una adoración y a decirle, Padre, Dios, aquí estoy. Podía escuchar audiblemente por una razón, porque no tenía la palabra de Dios. Pero hoy usted y yo en día tenemos la palabra de Dios. Hoy el Señor está hablando a tu corazón. ¿Querías escuchar la voz audible? Ahí está. Créele. Apártate del pecado. Es lo que te está diciendo hoy. Créele. Y hoy en día, pastor, entonces, ¿cuál es nuestro altar del incienso? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 8. ¿Cuál es el altar del incienso hoy? Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Ahí está el altar del incienso. Pero ese incienso son ¿qué? Las oraciones de los santos. Ese es el olor fragante que va delante de Él. Ahora entendemos por qué lo importante que mi oración llegue en olor fragante. Ahora entendemos cuando su oración es, ay Señor bendito Dios, ayúdame porque se me rompió mi zapato. Esa oración delante de Él, ¿cómo sube? ¿No es más fácil? Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿No es más fácil decirle, Eterno, tú eres soberano, recibe toda gloria? Hoy rindo mi corazón, rindo mi vida, rindo, Señor, en sacrificio mi ser, en oración. Vengo delante de ti, Señor. Vengo delante de tu presencia para darte gloria, para decirte, mi Señor, aquí estoy. Yo creo que se levanta del trono y le dice a sus ángeles, momento, escucho allí. Ay, Él tiene la necesidad. Yo sé, Gabriel, ve, toca al hermano Chencho que le lleve unos zapatos nuevos, porque los necesita. Y mueve como ha de mover. Mueve, porque Él tiene cuidado de todas las cosas. Mira, el lunes pasado nos sucedió algo. Íbamos camino fuera de la ciudad a dar una vuelta con mis hijas. Y Él dice la palabra que Él cuida hasta de la bestia y de la mascota y de todas las cosas. Y usted dice, pero ¿será que sí? Sí, Él tiene cuidado de todo. Porque todo, Él se fija en todo, en lo más mínimo. Íbamos saliendo por la autopista sur. Íbamos a una buena velocidad como anda el pastor. No, íbamos despacio.
Y entonces la mascota pequeña sale de la ventana. Y yo vi fue una mota que salió, pues, iba manejando y volteé a mirar una mota blanca. Cuando se escuchó el lamento, eso parecía el lamento de Jeremías. Todos gritando, ¡ay! ¿Qué pasó, señor? Me orillé. No, que el perro se cayó. Usted sabe, en la autopista sur, íbamos carril central. Amor sabe que es así, mis hijas saben que es así. Carril central. No había esperanza. La ley de la gravedad, la ley de la velocidad, la ley del arrastre, la ley de lo que usted quiera poner, da un 99.99% de que no había perrito. Y además que es así una gotica de perro, no se ve nada de eso. Y entonces ellos quedaron gritando, llorando, y yo me salí corriendo. Dios mandó un motero y un ángel que se me olvidó darle gracias. Colocó, no sea la verdad, y colocó un carro y quedó como guardando ahí exactamente. Íbamos todos, pero no sé, misteriosamente lograron frenar, pararon. Y yo me bajé, cogí mi mascota y la alcé. En ese momento recordé, él se quedó agachadito así. Y yo lo alcé y cuando lo alcé me acordé, bajo las alas del Altísimo el abrigo. Y me acordé cómo cubrirá el Señor cuando viene la pandemia, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema. El Señor salta y rompe el silencio, fraco. Y yo dije, ay, así era el Señor con nosotros. Y yo salí hasta en plena autopista, en el carril central, en plena autopista, y su pastor ahí caminando. Cualquier día, esta mucha bestia. Uy. Yo solo me acuerdo que subí y revisamos. Como es blanquito, mirábamos a ver a dónde se ponía rojo. Nada, solo una manita. Pero al otro día quedó sano porque brincaba como sano. ¿Cómo Dios se ocupa? Usted dirá, uy, tan de buenas el pastor. Mucha suerte. No. Uy, no. Por eso el Señor le dice el versículo 38. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo puedo yo decirle, iglesia, si yo veo todos los días la mano de Dios en mi vida? Yo veo todos los días que salgo en esta ciudad. Yo veo cómo caen 1000, cómo caen 10,000. Esta semana me contaban de 4 personas con las 2 vacunas y hasta mejor, y todos se murieron. Así que, hermano, la confianza no está en esto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del tapabocas y del alcohol que hizo. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra. Si su confianza es esto, hermano, ya está muerto. Si su confianza es el alcohol, está muerto. Su confianza es una vacuna, está muerto, hermano. Tristemente. Pero hay un pueblo que necesita creer sobre todas las cosas. Por eso dije que ustedes tal vez me van a desterrar. Pero la invitación es, creámosle al Rey, creámosle al Señor que guardará nuestra vida, que nos cubrirá. Mire el Salmo 91. Yo siempre lo leía y me imaginaba era guerreros, y me imaginaba gente a caballo y espadas. ¡Fua! El Salmo 27, yo me imaginaba gente que corría. El miércoles les decía, no, miremoslo, leamos el Salmo 91, por favor. Mírelo desde el punto pandemia, virus. Y usted me dice, este salmo fue escrito para este tiempo. ¡Claro! Mire cómo dice el Salmo 91 y usted me dice si no. Y póngalo desde el punto pandemia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿En quién? ¿En quién va a confiar? ¿Seguro? Usted verá. Ahí sí me toca decirles como dijo el pastor hace 8 días. Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ellos saben, estamos en el punto. Él te librará de la pandemia, del lazo del cazador, de la COVID. Déjeme ese versículo anterior, gracias mi chinita. De la COVID, póngalo así. Sí.
Y aunque venga más, porque va a venir más, no los asusto, pero algunos dicen, ay pastor, nos está asustando mucho. Hermano, usted y yo tenemos que estar confiados. No esperaba, es que nosotros queríamos que la tribulación y que los tiempos finales fueran a mi acomodo. Yo quiero que el tiempo final sea, que yo vea desde lejos, como por un televisor allá, uy, cómo se está acabando el mundo. Pero llegó el momento en que se acercó y nos tocó y nos va a sacudir, hermano. Créame que si no estamos firmes, y es mi responsabilidad, crea o deje que. Por eso cada 8 días veo más o menos gente. Y de pronto 8 días veo menos. Pero es una realidad que tenemos que hablar como pastores. No es más jugar a la religión, no es religiosidad. Esto es real, hermano. Nuestro Dios es real. Él nos guarda, también es real. Yo no sé cómo, si me guarda, me guarda. Y si no me guarda es porque me quiere ya arriba. Sí. De pronto de noche, el pastor se fue, pero nos alcanzó a decir todo. Sí. Veámoslo desde ese punto de vista, hermano. Versículo 4. Voy a leerles unos 7 versículos. Usted léalo bien detenido en casa. Con sus plumas te cubrirá. Mire, hermano, no son tapabocas. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad, hermano. No temerás del terror nocturno ni de saeta que vuele de día, hermano. Venga la oscuridad, venga. Ni, otra vez, tan raro, ¿sí o no? Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día. Hermano, yo lo entiendo claro, yo no sé usted. Pero no, y hasta la gente lo abre allá en las casas. Pero allá abierto no hace nada, hermano. Tráigalo, póngalo al corazón, que la pastora nos enseñó que son pensamientos. Medite en él. Hermano, puede venir mortandad. Y sigue diciendo, versículo 7. Caerán 1000 y 10,000. ¿Cómo creen que ahorita una batalla nos van a caer 1000 y 10,000? No nos imaginamos que iba a ser con peste, pues están cayendo 1000 y 10,000. Yo todos los días, permiso, cuidado con este loco que se murió, este otro. Caerán 1000 y 10,000. A tu lado, van a estar cerquita. Pero a ti no llegará, y si Él lo quiere, pues llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá ni COVID. No. Ahí les dejo para que termine en casa. Hermano, no es un llamado a la desobediencia, no es un llamado pero es un llamado a la confianza en Dios, a la fe. Llegó el momento de creer. O cree o deje de creer, hermano. 2 puntos. Ahorita me levanto como Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle, hermano. A ese punto estamos. Lo que dijo Moisés: júntese conmigo el que esté por Jehová. Júntese por mí, conmigo. Este mensaje no se está predicando, yo creo que en ninguna iglesia, Dieguito. Yo creo que en ninguna iglesia se está predicando. Tristemente. Lo digo porque de mis consiervos ya como el 95% están ya vacunados. Hablábamos qué día solo con una pastora y dijo: venga, juntémonos los dos, porque como que solo he quedado yo, como dijo Elías. Todos los profetas se voltearon por Baal, solo quedamos nosotros. ¿Será que estamos en error? ¿Será que estamos mal? ¿O que no queda nadie para hablar? De acuerdo a la palabra, yo me quedo ahí. Yo me quedo ahí. Pero les advierto, si llega el momento en que tenemos que decidir, de pronto van a venir a decir: quitemos a este pastor porque necesitan otro que no sea tan loco. Voy a invitar al grupo de alabanza. Pero mientras van pasando, la palabra adoró, dice creyó y adoró. Dice el versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. La palabra adoró viene de la raíz shahat. Estoy como la pastora, ¿sí o no? Viene de la raíz shahat.
¿Qué es postrarse? Eso es adoró, postrarse. Adoró. Adorar, inclinarse, dice que adorar es inclinarse como señal de respeto. En el Antiguo Testamento está más de 170 veces la palabra adoró. Adorar. Juan capítulo 4 verso 23 dice que el Padre busca tales adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Los está buscando porque están escasos. Los está buscando porque solo le conocen. Necesita hallarlos. Necesita correr como al ciego y decirle: mira, cree, cree. Necesita correr rápidamente como al paralítico y decirle: mira, no peques más. Estás en el templo, pero necesitas no pecar. Ponte a cuentas con el Señor. Cree y verás la gloria de Dios. Cree. Mira, en el tiempo de David se levantó una peste. Y fue una peste. Estudiando a fondo y mirando allá en la historia, parece ser que fue la peste negra. Y esa sí no es COVID. Estudie qué fue la peste negra. Esas sí fueron millones y millones y millones. Más de 65 millones de muertos. Esto apenas lleva 5,000 y están asustados, y eso porque como que los están matando, no le digo más. Pero verdaderamente, crea. David lo entendió, porque era una peste lo que se movía en el tiempo. Dice que la peste empezó a invadir, pero David no empezó: ay, busquen alcohol para sus casas, tampoco. No, David se arrodilló, postró y le dijo: Señor, ten misericordia. Maestro, ten misericordia, Señor. Oye mi clamor, detente, mi Señor, guarda. Y dice que se paró en el terrado y vio como la peste venía acabando, y vio como el ángel se detuvo. Tal vez físicamente no le vio, pero alguien corrió y le dijo: David, ¿sí te enteraste? La peste cesó cuando venía allí en Santa Elenita. No hubo más infectados, David. Y él dijo: gracias, yo sé quién lo hizo. Yo reconozco quién fue el que detuvo esa peste. Te puedes postrar en casa, adorar. Me hago responsable, pero plaga no debe tocar tu morada. Te lo aseguro. Cree, apártate del pecado y póstrate. No tocará tu morada. ¿Sabe por qué el Señor lo terminó diciendo? Y termino con esto, versículo 39. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Juicio es sacar lo justo con lo corrupto, el pecado con la santidad. Para eso he venido yo, para que los que vean, las que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces, versículo 40, algunos de los fariseos le dijeron, que estaban con él, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mira lo que Jesús dice. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermano, usted y yo no somos ciegos, vemos, pero hacer caso omiso nos hace pecadores. Lo diría como Jesús: mas ahora, porque ven, son pecadores si no obedecen. Mas ahora, porque saben y conocen la verdad, son pecadores. Ojalá no vieran como este ciego. Ojalá fueran del mundo que no entendieran, pero ya entendemos la palabra. Eso es lo que quiso decir el Señor. Ojalá no vieran para que así creyeran. Pero ustedes ya conocen a Jesús. Solo crean, que tus ojos sean abiertos. Llegó el tiempo, iglesia. Llegó el tiempo de creer. Déjate encontrar, Él te buscará. Deja que Él te dé la palabra al corazón. No es mi palabra, el convencimiento lo trae Él al corazón. Pero llegó el tiempo de pararnos como iglesia y decir: yo creo, Señor. Yo creo. Como Job le dijo: si Él me matare, en Él esperaré. Bildad le dijo: revísate, Job, tal vez hay pecado oculto en él. Revísate. Nadie le puede pasar esto sin que tuviese pecado. Revisa tu vida.
Pero no, digo, yo me quedo aquí. Si Él me mata, aquí estoy, Señor. No me moveré de mi posición. Solo adoraré, adoraré y adoraré. Ponte en pie, iglesia.